la pertenencia de España a la Unión Europea y sobre los problemas que tenemos de balanza de pagos y de balanza comercial con motivo de la crisis que estamos padeciendo. Nosotros en la Real Sociedad Económica, no lo saben ustedes, se los digo, somos miembros del Consejo Canario del Movimiento Europeo desde que se fundó hace 2 años, por lo tanto somos europeístas y somos partidarios de una Europa unida y en líneas generales pues estamos de acuerdo con las estructuras fundamentales de la Europa existente. Otra cosa es el funcionamiento que ha tenido Europa frente a la crisis, que como ustedes saben no ha satisfecho ni satisface los intereses nacionales ni los intereses de muchas otras naciones de la Unión Europea. Don Alberto Santana va a tratar estos temas y él tomará la palabra y yo me sentaré para escucharle, porque voy a utilizar una presentación. Es agente comercial, está colegiado en el otro colegio oficial de agentes comerciales de Las Palmas de Gran Canaria desde el año 1994, en el que obtuvo el título oficial, máster en Dirección y Administración de Empresas por ESAE y analista contable por el IECE, Instituto Empresarial de Contabilidad y Economía. Durante su trayectoria empresarial trabajó para empresas españolas como Seguridad 7 o Seguridad Central, perteneciente esta última al grupo Ingersol Ibérica. Ha representado a diversas firmas, tanto extranjeras como nacionales, y ha ejercido cargos de responsabilidad. A los 24 años realizó un importante proyecto de seguridad electrónica para el MACAN, Mando Aéreo de Canarias, bajo la dirección del entonces coronel Borrello. Ha participado en ferias nacionales e internacionales representando marcas tales como JVC, Safeline, Multivisión, etc., que le ha permitido viajar y acumular experiencia y conocimientos en diversas ferias y congresos internacionales de seguridad. Ha ejercido de director comercial para Canarias en Siemens, PS, Productos y Sistemas Industriales, a través de su filial en Canarias, y paralelamente ha mantenido cargos de responsabilidad en empresas de seguridad electrónica y física desde el año 1988 hasta la actualidad, habiendo desarrollado importantes proyectos para instituciones públicas, estatales y locales, así como a múltiples empresas privadas y personas físicas. Es propietario de la firma Oreca Quality Food, especializada en comidas preparadas congeladas para el canal Oreca, que opera bajo la denominación orecacanarias.com y es desde el año 2001 hasta el 2015, creo que aquí hay un error porque el 2015 no ha llegado. Sí, bueno, entonces yo soy el que se ha equivocado. Director artístico de Tenor Octavio Palmieri, del Tenor Octavio Palmieri. Director este último del Festival Internacional de Ruggiero Leoncavallo, que se celebra todos los años en Brissago, Suiza. Socio de la Sociedad General de Autores de España, está registrado como productor musical, siendo coautor de algunas obras musicales de fusión electrónica. Y a continuación, don Alberto Santana tiene la palabra. Gracias. No abre. Espérate un minuto. Buenas noches, amigos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, excelentísimo señor expresidente del Gobierno de Canarias, señor Olarte, gracias por su presencia y en especial al ilustrísimo señor don Tomás Vandevalle, director de esta relevante sociedad, por presentarme y brindarme la oportunidad de realizar mi disertación en este centro de reconocido prestigio intelectual. Opinión que expreso desde mi más absoluta modestia después de analizar detenidamente la situación de nuestra balanza comercial y contrastar opiniones expertas. Un análisis con enfoque retrospectivo como base analítica para obtener una valoración objetiva de la situación de nuestra economía en aras de sumar opiniones e ideas para lograr entre todos iniciar el camino correcto hacia una meta llamada prosperidad.
Deseo aclarar que yo no represento a ningún partido político. No puedo comenzar esta disertación sin hacer mención al colectivo profesional al que pertenezco. Se fundó el Colegio Oficial de Agentes Comerciales en esta ciudad de Las Palmas en el año 1926 y desde entonces hasta hoy ha sobrevivido la institución a lo largo de su historia a distintos momentos políticos, desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la Guerra Civil y del franquismo hasta el gobierno actual. Una institución que ha soportado el vértigo de importantes cambios políticos en España y que ahora sufre y se enfrenta, como el resto de las instituciones y colectivos, a los retos de esta prestigiosa globalización, peligrosa globalización que ya comienza a quebrarse, con importantes tensiones a nivel nacional e internacional que preocupa a toda la sociedad española y a nuestros socios comunitarios. En 2001 éramos 799 los agentes comerciales colegiados en Gran Canaria, representando a firmas españolas e internacionales. En la actualidad somos 400, con el 50% en baja, una caída histórica fiel reflejo de la situación actual. Los datos que compartiré a continuación son datos de acceso público obtenidos del Banco de España, del Instituto Nacional de Estadística, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de la Organización Mundial del Comercio. Destacar que el Instituto Nacional de Estadística no publica datos del año en curso ni de 2012 hasta que estén debidamente consolidados, por lo que los picos gráficos de los últimos meses en la balanza comercial que publican numerosos medios de comunicación no han sido considerados para no distorsionar este análisis. Vale. Vale. Dentro de la estructura de la balanza de pagos de un país encontramos la denominada cuenta corriente, donde se enmarca la balanza comercial que nos indica el resultado económico entre las exportaciones e importaciones que realizamos con terceros países. Para que el resultado sea óptimo debería arrojar superávit comercial mantenido de forma permanente en el tiempo. Resumiendo, vender más de lo que compramos en el exterior. Dentro de la estructura de la balanza, España tiene unas cuentas contables. Vale. España tiene unas cuentas contables que el Banco de España publica y como buena empresa debe administrarse bien, pues tener un balance saneado significa que estamos todos los españoles en buenas manos y hemos delegado en los últimos 20 años nuestra contabilidad y administración pública a personas competentes para garantizar la buena marcha del país. Nuestro último balance financiero del Banco de España de fecha 15 de abril de 2013, tal y como ustedes pueden observar en la pantalla, en el pasivo figura el epígrafe denominado préstamo. ¿Qué es lo que debemos? Que a su vez se divide en préstamos a corto y a largo plazo por importes de 210.099 millones de euros, que son y 2,39 billones de euros respectivamente, que suman un total de 435 billones de pesetas para apreciar la magnitud de nuestra deuda actual. Una parte importante de nuestra deuda ha sido generada por nuestra balanza comercial deficitaria acumulada en el tiempo, pero antes de continuar vamos a recordar en colación a la información que veremos en breve el contenido del artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero del 92 firmado en Maastricht. El artículo 3.3 de la Unión Europea establece un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa, basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y técnico. La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. Si repasamos una serie de gráficos e indicadores de nuestras relaciones comerciales en el exterior y en particular con nuestros socios europeos, podremos comprobar que el Tratado de la Unión que acabo de leer ha caído en agua de borrajas. Comenzamos con el gráfico de Europa en su conjunto. Es significativo el desequilibrio comercial que nos ha proporcionado la pertenencia a la Unión Europea. Ha sido una mala relación comercial para España, ya que se ha desarrollado en contra de los valores y principios promulgados en el artículo 3.3 del Tratado. En el periodo comprendido entre 2001 y 2011, el déficit comercial generado con Europa
ha sido de 278.771 millones de euros, que son 46,2 billones de pesetas. 46,38 billones de pesetas en ese periodo. En 10 años hemos perdido 46,2 billones de pesetas en nuestras relaciones con la Unión Europea. En sentido del anterior gráfico europeo, son muy significativas nuestras pérdidas comerciales con Alemania, un país que tanto equilibrio presupuestario nos exige. Nuestras pérdidas son de 160.887 millones de euros, 26,7 billones de pesetas. Supone el 57% de todo nuestro déficit en dicho periodo en toda Europa. Revisando un trienio de la balanza comercial alemana, vemos el fiel patrón del gráfico comercial que arroja un superávit medio anual de 140.000 millones de euros, 23,29 billones de pesetas. En el periodo mostrado en el gráfico observamos una economía creciente con dos líneas paralelas muy armonizadas, representando las importaciones y exportaciones que demuestran que controlan al milímetro su economía con el rigor que merece algo tan serio e importante. Nuestras relaciones comerciales con África también han sido negativas para la economía española. El déficit en el periodo de nuestras relaciones con África ha sido de 113.719 millones de euros, 18,9 billones de pesetas. El continente americano en su conjunto es otra fuente de desequilibrios para España en cuanto a la balanza comercial se refiere. El déficit fue de 56.868 millones de euros, 9,46 billones de pesetas. Asia arroja un saldo también negativo para nosotros de 301.108 millones de euros, 50,1 billones de pesetas. Y escindido de ese grupo, con China es sobresaliente el desequilibrio comercial, con un déficit de 123.994 millones de euros, 20,63 billones de pesetas. Japón, con un déficit de 38.085 millones de euros, 6,32 billones de pesetas. Corea del Sur, con un déficit de 21.898 millones de euros, 3,64 billones de pesetas. Y la India, con un déficit de 12.737 millones de euros, 2,6 billones de pesetas. Oceanía arroja en dicho periodo un saldo comercial positivo de 201 millones de euros. Y por último, otros países no detallados por su irrelevancia comercial y que no detalla el Instituto Nacional de Estadística, arroja un saldo negativo por valor de 201 millones de euros. El saldo negativo acumulado en el periodo 2001-2012, o sea, un año más del que hemos visto, son datos que sí están publicados en el Banco de España, es de 129,9 billones de pesetas, 781.228 millones de euros. Y si lo ampliamos desde 1986 a 2012, la cantidad es de 171 billones de pesetas, que es igual a 1.030.000 millones de euros, lo que iguala al PIB español en el año 2012, teniendo en cuenta de que todo eso ha ido generando intereses que no están contemplados aquí. En el gráfico podemos ver la evolución de nuestra balanza comercial desde 1986 y vemos cómo a lo largo del tiempo pues ha ido cada vez a peor, hasta el final de 2008, que ha habido una frenada en seco por la falta de liquidez en el mercado. Analicemos varios factores históricos en la evolución de nuestra balanza comercial.
hasta la desaparición del anterior régimen franquista de 1975, predominaba la autarquía en la economía española, probablemente debido a que estábamos embargados después de la guerra civil y por la nula capacidad de nuestra empobrecida economía para importar. Como sabemos, la autarquía fomenta que consumamos productos y artículos producidos en nuestro país, evitando así las importaciones. Desde 1960 se habían constituido algunos países productores de petróleo en la OPEC, debido al apoyo de los aliados de Israel en la guerra del Ramadán o Yom Kippur de Siria y Egipto contra el Estado hebreo en 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en señal de castigo a los aliados, procedió a subir el precio del barril, provocando la primera gran crisis económica, que fue la crisis del 73, fue aquella, con una subida significativa del petróleo. En aquella época, y con los instrumentos clásicos como las subidas arancelarias en aduanas para frenar las importaciones, medidas de contingencia a la importación como certificados sanitarios, homologaciones, etc., aumento de los intereses bancarios para frenar el consumo interno de productos importados y la devaluación de la peseta para mejorar competitividad de nuestras exportaciones, conseguíamos corregir la balanza comercial sin descapitalizar como ahora el mercado interior, el comercio y la industria. Con esa receta, antes de 1997, modulábamos nuestra balanza comercial y nos apoyábamos mucho en las divisas que obteníamos del turismo, las transferencias de nuestros emigrados, la venta de apartamentos y viviendas a turistas y jubilados extranjeros, así como la inversión en España de empresas y multinacionales externas y otras explotaciones, todo ello en el marco de un país que comenzaba a recibir un capital del exterior llamado Fondos de Cohesión, y mucho crédito interbancario, con una administración que todavía no era muy pesada, con unas autonomías todavía poco desarrolladas y un moderado nivel de corrupción, al menos conocido, hacían de España un país que aparentemente tenía una economía saneada y efectivamente podíamos decir que España iba bien. Disponíamos en aquel entonces los emprendedores y las familias de la opción del crédito, hasta que la historia ha cambiado nuestra capacidad y libertad de control sobre nuestra economía, al menos con esos métodos de control tradicionales que también nos fue durante décadas, y al resto de los países europeos, con sus diferentes monedas y sus políticas arancelarias que no permitían la circulación de mercancías con tanta facilidad como ahora. Existían las aduanas como elemento modulador de nuestras economías para evitar precisamente los actuales desequilibrios. En el gráfico podemos apreciar la caída progresiva de los resultados de la balanza por el aumento de la demanda interna de productos importados en proporción a nuestro creciente endeudamiento, y por el encarecimiento del precio del crudo, teniendo en cuenta que computa también en balanza la importación de hidrocarburos, dato importante ya que consumimos aproximadamente 1.500.000 barriles al día. Hechos significativos para entender la actual situación de España son los que han acontecido en el periodo comprendido entre 1993 y 2001. Desde la firma del Tratado de Maastricht, en el 93, entra en vigor el Tratado de Libre Circulación de Mercancías o Libre Fronteras para que los productos fabricados en la Unión no encuentren barreras arancelarias, antidumping o de contingencia entre los Estados miembros, y así fomentar el crecimiento de la industria y el comercio. Dimanante del GATT de 1947, que era el Tratado General de Aranceles y Comercio, en 1965 se constituye la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio, con firma inicial del acuerdo de 117 países, entre ellos España. El acuerdo se fraguó en la Ronda de Uruguay en 1986 con el objetivo de suavizar las barreras arancelarias proteccionistas, poniendo unos topes máximos con la finalidad de ampliar el comercio internacional. China pasó a ser el miembro 143 de la OMC el 11 de diciembre de 2001. La consecuencia de esa entrada fue el aumento de la producción industrial y alta demanda y precio del petróleo. A partir de ese momento, como se aprecia en el gráfico, se ha disparado el precio del barril sin precedentes, además del encarecimiento de otras materias primas. La Organización Mundial del Comercio, a la que yo denomino la Organización de los Vasos Comunicantes, como se puede observar en el gráfico, nos ha impuesto una política de perfil igualitarista que ya manifiesta su efecto devastador en nuestra economía. Para que la OMC llegue a su fin, que es
ampliar el mercado mundial de consumidores y para que todos los vasos tengan el mismo nivel, necesitamos más tiempo en la actual situación de vaciado y empobrecimiento pro igualdad y libre competencia. Una utopía que no creo que estemos en condiciones de soportar ni los españoles ni Europa en su conjunto. Llegados a este punto inicial de vaciado de los tanques de las economías de Estados Unidos y Europa, los efectos iniciales son los que estamos analizando y que sufren nuestras economías. Una vez igualados, comenzará otra lucha por alcanzar la cima y se puede invertir el efecto y ser Europa, pues Occidente, el pobre, y las emergentes, los ricos, siendo la Organización Mundial del Comercio el nexo para que cambie el nivel de enriquecimiento. Nos encontramos en una situación de empobrecimiento forzado por la elevada competencia comercial sin precedentes en la ahora economía globalizada, que cada vez más en guerra comercial, donde nuestros dirigentes solo ven como solución empobrecer la mano de obra para ser competitivos, respondiendo así a la desmesurada ambición de las grandes corporaciones para mejorar la competitividad y la cuenta de resultados de sus participaciones bursátiles. Arbitramos medidas para enviar a nuestros jóvenes y desempleados al campo, cuando emergentes como China anuncia un éxodo rural de 400 millones de nuevos trabajadores a sus ciudades, mano de obra fresca y muy barata contra la que tenemos que competir, y la China es solamente el más fuerte nuevo competidor entre muchos otros que han aparecido en el escenario internacional debido a esta política impuesta por la Organización Mundial del Comercio y aceptada por España. También la industria europea y española fabrica en el exterior con mano de obra barata que destruye empleo en nuestra economía y aumenta el déficit de nuestra balanza comercial, dos factores negativos que, sumados a la política seguida para reducir el déficit público marcado desde Bruselas, como son la no inyección de liquidez en el mercado en la actual situación, produce, debido a la destrucción del consumo, una importante generación de desempleo y otras consecuencias encadenadas que vemos día a día en los medios de comunicación. Con salarios tan altos y un petróleo caro, nuestros costes de producción no son competitivos con los productos fabricados en las emergentes. En consecuencia, muchos industriales españoles y europeos no han dudado en trasladar sus producciones a esos países cuya mano de obra es muy barata, por lo que aparece un nuevo modelo de especulación. Esos industriales se convierten, en su seguro ánimo de ser competitivos y ganar más en esta economía globalizada liderada por Asia, en un problema grave para nuestra economía, ya que se producen los siguientes efectos secundarios. Trasladan a las emergentes nuestra I+D. Destruyen empleo al trasladar la producción fuera del país. No tributan en España. Importan a España todos los bienes fabricados por ellos y en consecuencia se convierten en promotores del déficit comercial de nuestro país. También exportan a terceros países directamente desde las fábricas situadas en las emergentes, por lo que sus exportaciones no tributan ni computan en España. Los españoles hemos recibido hace poco tiempo muchas ayudas del Fondo de Cohesión Europeo. Nuestra banca privada se nutrió de capital a bajos intereses y el gobierno recaudaba muchos impuestos y se endeudaba con una prima de riesgo baja que ha crecido. Hemos disfrutado y mejorado sin producirlo y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Hemos perdido el crédito privado a particulares, a empresas y al Estado, y para el Estado es caro el que solicitamos en el exterior para cumplir con los vencimientos de la creciente deuda a corto y largo plazo que hemos contraído y que ya solo en intereses pagamos aproximadamente 30.000 millones de euros al año, lo que es igual a 5 billones de pesetas, que supone el 1% de la deuda, alcanzando cotas más altas y la prima de riesgo aumenta. Para corregir la resistencia de los flujos a las importaciones de Asia y en particular con la China, país con el que nuestra balanza comercial, a pesar de la situación, continúa manteniendo un déficit importante y es agente de nuestros desequilibrios comerciales, podríamos recurrir por causa de fuerza mayor a la aplicación de una suspensión temporal en determinados países de nuestros acuerdos bilaterales formalizados a través de la OMC sobre aranceles aduaneros, ya que esa posibilidad existe debido a que se acordó en Doha el 14 de noviembre de 2001
existiendo la excepción en caso de problemas en balanza de pagos del Estado miembro, problema que se justifica con las altas tasas de desempleo que los países asiáticos deben de comprender. En cuanto a la Unión Europea, yo me aventuro a opinar que es un buen proyecto político en serias dificultades de cohesión a partir del referéndum que se celebró para la aprobación de su constitución en 2005 y que no prosperó por la negativa de Francia y los Países Bajos. Pretendida cohesión ahora más difícil debido al euroescepticismo creciente en toda la zona euro, probablemente por los desequilibrios comerciales en su conjunto, siendo el Pacto de Lisboa una solución temporal. Si el proyecto europeo fracasase en su totalidad, probablemente tendríamos que recuperar la peseta para reactivar nuestro mercado bancario, aumentaría nuestra inflación y en consecuencia multiplicaríamos nuestras exportaciones y se autorreducirían las importaciones, pero la prima de riesgo subiría tanto que no tendríamos la capacidad de crédito, o el que obtuviésemos sería impagable. Nuestros acreedores exigirían los pagos o prenda en contraprestación, una contraprestación impagable a corto plazo por su abultado importe de 400 millones de pesetas que atrae la miseria. Si la ruptura se produjera por las tensiones que se están generando, que no es una hipótesis descabellada, debemos de estar preparados y tenemos la obligación de crear tejido productivo como la acuicultura para, con pocos recursos y mucha mano de obra, trabajar y generar riqueza y garantizar el suministro propio, ya que en la actualidad se importa incluso panga y otras especies asiáticas de muy bajo aporte proteínico de baja calidad. Creo que el gobierno prepara la gran reforma agraria para poder enviar a los desempleados al campo, a la agricultura, pero me da la impresión de que se olvida de que los españoles disponemos de un litoral enorme y limpio, particularmente en Canarias y en el Mediterráneo, con ilimitada capacidad como una de las opciones válidas para transformar profundamente nuestra economía si nos convertimos ahora, sin más pérdidas de tiempo, en una potencia de la acuicultura offshore. Sobra en la actualidad mano de obra. Podríamos exportar millones de toneladas de buena pesca cultivada alimentada con piensos, macroindustria fomentada con inversión pública del Estado como fuente de riqueza y empleo para la exportación y con tecnología propia ya desarrollada en Gran Canaria en el Grupo de Investigación de Acuicultura del Instituto Canario de Ciencias Marinas, ahora dependiente de la ULPGC. Esta industria es de rápida y fácil implantación y dispone de un enorme mercado internacional comenzando por Europa. Negocio desarrollado en Canarias con patentes públicas propias para poder sustentar el estado de las autonomías dentro de un marco coherente del gasto público ajustado a los parámetros establecidos por Bruselas. Esta es una importante opción para actuar ahora y salir de esta parálisis en la que nos encontramos. Disponemos de todos los elementos necesarios sin necesidad de importar nada. Lo podemos producir todo y lo podemos exportar todo. Empresas de capital español, accionariado localizado en España, controlando que no caiga dicha industria en manos foráneas, para evitar que se evapore el beneficio en paraísos fiscales. Con concesiones temporales de explotación limitadas en el tiempo para evitar los monopolios y que el reparto de beneficios sea equitativo entre los trabajadores españoles con la promoción de la cooperativa o las sociedades laborales como modelo de explotación financiado por el Estado en su fase inicial. Como puntos críticos de la agricultura en España para su exportación, creo que uno, y quizás el más importante, al menos aquí en Canarias, es la tediosa y larguísima burocracia, trámites administrativos que hay que realizar para acceder a nuevas concesiones de empresas. Tratar estos temas y él tomará la palabra y yo me sentaré para escucharle, porque voy a utilizar una presentación. Es agente comercial, está colegiado en el ilustre Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Las Palmas de Gran Canaria desde el año 1994, en el que obtuvo el título oficial, máster en Dirección y Administración de Empresas por ESAE y analista contable por el IECE, Instituto Empresarial de Contabilidad y Economía. Durante su trayectoria empresarial trabajó para empresas españolas como Seguridad 7 o Seguridad Central, perteneciente esta última al grupo Ingersol Ibérica. Ha representado a diversas firmas, tanto extranjeras como nacionales, y ha ejercido cargos de responsabilidad. A los 24 años realizó un importante proyecto de seguridad electrónica para el MACAN, Mando Aéreo de Canarias,
bajo la dirección del entonces coronel Borrallo. Ha participado en ferias nacionales e internacionales, director artístico del tenor Octavio Palmieri, director este último del Festival Internacional de Ruggiero Leoncavallo, que se celebra todos los años en Brissago, Suiza. Socio de la Sociedad General de Autores de España, está registrado como productor musical, siendo coautor de algunas obras musicales de fusión electrónica. Y a continuación, don Alberto Santana tiene la palabra. Gracias. No abre. Espérate un minuto. Buenas noches, amigos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. Excelentísimo señor expresidente del Gobierno de Canarias, señor Olarte, gracias por su presencia y en especial al ilustrísimo señor don Tomás Pandevalle, director de esta relevante sociedad, por presentarme y brindarme la oportunidad de realizar mi disertación en este centro de reconocido prestigio intelectual. Opinión que expreso desde mi más absoluta modestia después de analizar detenidamente la situación de nuestra balanza comercial y contrastar opiniones expertas. Un análisis con enfoque retrospectivo como base analítica para obtener una valoración objetiva de la situación de nuestra economía en aras de sumar opiniones e ideas para... La pertenencia de España a la Unión Europea y sobre los problemas que tenemos de balanza de pagos y de balanza comercial con motivo de la crisis que estamos padeciendo. Nosotros en la Real Sociedad Económica, no lo saben ustedes, se los digo, somos miembros del Consejo Canario del Movimiento Europeo desde que se fundó hace 2 años, por lo tanto somos europeístas y somos partidarios de una Europa unida y en líneas generales pues estamos de acuerdo con las estructuras fundamentales de la Europa existente. Otra cosa es el funcionamiento que ha tenido Europa frente a la crisis, que como ustedes saben no ha satisfecho ni satisface los intereses nacionales ni los intereses de muchas otras naciones de la Unión Europea. Don Alberto Santana Batres, representando marcas tales como JVC, Safeline, Multivisión, etcétera, que le ha permitido viajar y acumular experiencia y conocimientos en diversas ferias y congresos internacionales de seguridad. Ha ejercido de director comercial para Canarias en Siemens, PS, Productos y Sistemas Industriales, a través de su filial en Canarias, y paralelamente ha mantenido cargos de responsabilidad en empresas de seguridad electrónica y física desde el año 1988 hasta la actualidad, habiendo desarrollado importantes proyectos para instituciones públicas, estatales y locales, así como a múltiples empresas privadas y personas físicas. Es propietario de la firma Oreca Quality Food, especializada en comidas preparadas congeladas para el canal Oreca, que opera bajo la denominación orecacanarias.com y es desde el año 2001 hasta el 2015, creo que aquí hay un error porque el 2015 no ha llegado.